escucha? Aguarde un segundito. Buenas, ¿se escucha? Hola, ¿se me escucha por ahí? Sí, Luis, Bueno, todo bien, se escucha perfecto. deberes y derechos fue el último que terminamos el otro día, ¿no? Si yo, Rochi, si yo quiero compartir, ¿es posible? A ver, bueno, entonces voy a tratar de buscar un, perdón, pero recién salgo de la otra materia. A ver, clases. Ups, me fijé acá. Pausa. No, estábamos viendo registración, chicos. Ya me hacen hablar pavada. Soy un fraude. Estábamos hablando de registración. Con lo cual, el Power que acabo de abrir recién no me sirve. Estoy buscando otro ya mismo. Registración PASOK. Acá está. Bueno. Bueno. Bien. Un segundito. Ya estoy con ustedes, por favor. Bueno. Ahí estamos. ¿Se me escucha? Bueno. Sí. Vimos el otro día que la registración, vimos 52, 53, 54 y 55. El tema de las presunciones son muy importantes, habíamos dicho. Y ahora vamos a ir a lo que se denominan las multas de la Ley Nacional de Empleo. Es decir, la Ley Nacional de Empleo en los artículos 8, 9 y 10 establece algún tipo de reparaciones frente a la incorrecta registración o ausencia de registración de la relación laboral, ¿sí? Concretamente, el artículo 8 aborda la cuestión de la falta absoluta de registración de la relación laboral. El artículo 9 de la 24013 establece la incorrecta, aborda la cuestión de la incorrecta indicación de la fecha de ingreso. Y el artículo 10 establece la incorrecta registración de la remuneración. Bien. Con lo cual yo ahora les voy a pedir que leamos uno el 8, otro el 9 y otro el 10 de la ley de, esto ya fue con la ley de asociaciones sindicales, pero nada que ver con esta materia. De la ley 2403. A ver, ¿quién la lee? Profe, ¿me dejás ahí quietito el Power? Yo lo leo, ¿no hay problema? Bueno, lo que no La me ahí, acuerdo ¿no? si es literal, no me acuerdo si era literal o no esto. Pero bueno, dale. ¿La leo de ahí la 8? Dale, vamos. Dice, el empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa Perdón. vigente. No, genial, gracias. En ningún caso, esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ahí vi que Bueno, hicimos en la página, gracias. artículo 8. Qué pena, no tengo... Bueno, no me di cuenta de buscar alguna forma más práctica que ustedes vean esto. A ver, si un trabajador estuviera absolutamente sin registrar, se tomarán todas las remuneraciones que ese trabajador estuvo sin registrar. ¿Sí? Ya sé lo que voy a hacer. Hoy se las explico y otro día tratamos de verlo prácticamente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ingresé a trabajar hace 4 años y tengo 4 años sin registrar. 4 años, ¿cuántos meses son? 48 meses, ¿no? Entonces hagan de cuenta que yo gano 20.000 pesos por mes. No es una locura porque son bajos los sueldos ahí no registrados. 20.000 por 48, 20.000 por 48, me va a dar 960.000 pesos sin registrar. ¿Sí? Ahora, la multa por tener un trabajador totalmente sin registrar es igual a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas y no registradas. Con lo cual, no son 960.000, sino 960.000 dividido 4. ¿Sí? 240.000 pesos. Es decir, hagamos de cuenta que estamos 48 meses sin registrarnos. Totalmente clandestina la relación laboral. A razón de 20.000 pesos por mes. 20.000 por 48 me da 960.000. Pero la multa es equivalente a la cuarta parte de esos 960.000, es decir, 240.000 pesos. Ahora, varias cuestiones. Nosotros tendríamos que ver cuánto ganó cada mes en los últimos 48 meses. En la práctica esto se suele hacer así. Se suele tomar un valor de referencia actualizado y ese se multiplica por el total. Es la forma de actualizar. Surge eso de la ley. En realidad nosotros tendremos que ver la desvalorización mes por mes. Nadie hace eso, simplemente toma el último mes o un monto de referencia que ganó recientemente y eso lo multiplica por la cantidad de meses que tuvo sin registrar. ¿Sí? Pero ¿cuántos sueldos gana un trabajador o una trabajadora por año? 13. 13. Con lo cual, yo podría hacer lo siguiente. En vez de hacer 20.000 por 48, 20.000 por 52. Porque es un sueldo más por año. O, más fácil todavía, ¿cuánto me había dado que era la cuarta parte del total de remuneraciones no devengado? ¿Cuánto era? 240.000. Bueno, entonces, esa es la multa. Más la 12ª parte de esos 240.000 que equivale a un aguinaldo. 240.000 dividido 12 me da 20.000. 20. 20 por 12 son 240.000. Entonces, 240.000 más 20 me da un total de 260.000 pesos. Es decir, la cuarta parte total de remuneraciones devengadas y no registradas más la incidencia de ellas sobre el aguinaldo. ¿Cómo? Anoten por ahí. ¿Cómo saco una incidencia del aguinaldo? Un determinado rubro, la incidencia del aguinaldo sobre un determinado rubro. Tomando lo que me da de ese rubro, dividiéndolo por 12. El aguinaldo siempre es la 12ª parte de algo. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? En ningún caso la indemnización del artículo 8 puede ser inferior a 3 veces el salario mínimo vital y móvil. Por ínfimo que sea, no puede ser inferior nunca a 3 veces el salario mínimo vital y móvil. ¿Se entendió esto? Bueno.
el total de remuneraciones devengadas y no registradas dividido 4. ¿Qué significa devengadas? Que tengo derecho a. No importa que estén registradas o no. No importa que me la hayan pagado o no. El tema es si yo tengo derecho que me las paguen. Y acá estamos hablando de remuneraciones que tienen derecho a que se paguen. Entonces, la 12ª parte de las remuneraciones totales y no registradas. Devengadas totales y no registradas. Y recuerden ahí la incidencia del aguinaldo sobre el SAC. La incidencia del aguinaldo sobre ese artículo 8. La incidencia del aguinaldo sobre el SAC no existe. No sé si alguien se dio cuenta que acabo de decir un disparate. Pero bueno. Artículo 9. ¿Quién lee el artículo 9? Lo leo, Luis. Dale. El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la 4ª parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. Bueno, acá el problema es la fecha de ingreso. Y está hablando de que el empleador consignar en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real. Ingresó a trabajar, qué sé yo, el 2 de enero del año 2016 y yo lo estoy registrando recién el 2 de enero del año pasado. ¿Qué gana el empleador? Y el empleador fundamentalmente diluye todo lo que tiene que ver derechos vinculados con la antigüedad. ¿Sí? Ejemplo, vacaciones. Ejemplo, si lo despido, la indemnización por despido. Ejemplo, las licencias por enfermedades inculpables. Hay muchas cuestiones, muchos derechos que se gradúan en función de la antigüedad. Con lo cual, es una estrategia empresarial esto de diluir la antigüedad. ¿Sí? Diluir la antigüedad. En ese caso, hagamos de cuenta que yo entré a trabajar, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 21. 21 de julio del 2020. Yo entré a trabajar el 21 de julio del 2018, del 2018, ¿sí? Y 21 de julio del 2019, 21 de julio del 2020. ¿Cuántos meses trabajo? Y lo registro hoy. Y lo registro hoy. ¿Sí? Gana 20.000 pesos y lo registro hoy. Bueno, el empleado, me puede pedir la registración y puede reclamar una multa. ¿Equivalente a qué? A la 4ª parte de las remuneraciones devengadas y no registradas durante el periodo en que yo no le consideré antigüedad. Es decir, 21 de julio del 2018 hasta el día de hoy. ¿Cuántos meses son? El ejemplo, 20.000 por 24. 24. ¿Sí? Es decir, 20.000 por 24 nos da 480.000. ¿Sí? La multa sería de 480.000, no. La 4ª parte del total de remuneraciones devengadas y no registradas que no lo considere como antigüedad. Entonces serían 240.000 dividido 4 serían 60.000 pesos de multa. Ahora, en esos 24 meses también devengué aguinaldo, también devengué sueldo anual complementario. ¿Cómo sacaría la incidencia? Sería 60.000 más la incidencia del aguinaldo sobre esos 24 meses. ¿Cómo sacarían eso? 60.000 dividido la incidencia del aguinaldo siempre es dividido 12. 12. Exacto. Entonces va de vuelta. Tengo que ver el total de remuneraciones devengadas y no de registradas, que en este caso son 24 meses. 20.000 el sueldo por 24 meses me da 480.000. Dividido 4
Dije cualquier disparate, ¿no? Yo dije cualquier disparate. En el camino modifiqué los números. ¿Sí, no, Tomás? Ya, va de vuelta. Eso por no escribirlo en ningún lado. Si no sería peor. Entonces, 20.000 pesos por mes. Sueldo mensual. Por 24 meses. 20.000 por 24, 480.000. Encima es un número fácil. La cuarta parte de 480.000 son 120.000, no 60.000 como yo dije. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces serían, la cuarta parte total de remuneraciones de vengada no registrada serían 120.000. Pero en esos 24 meses yo también devengué aguinaldo. ¿Cómo saco la incidencia del aguinaldo sobre esos 120.000? Hago 120.000 por un lado, más 120.000 dividido 12. Con lo cual 120.000 dividido 12 serían 10.000 pesos. El total del artículo 9 de la multa sería 120.000 más 10, 130.000 pesos. ¿Se entendió ahora? ¿Los confundí un poquitito menos? Clara, Celeste, Alison, ¿se entiende? Axel. Sí, se entendió. ¿Sí? Perfecto. Y a los demás. ¿Quién va al artículo 10? ¿Quién me da una mano con el artículo de 10? Yo lo leo, profe, el 10. Dale. Artículo 10. El empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a éste una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración. Bueno. De vuelta utilizamos como valor actualizado un valor de referencia reciente. ¿Sí? Si esto tuviera que ser técnicamente irreprochable, tendríamos que ver mes al mes cuánto ganó. Y eso actualizarlo. Generalmente se utiliza un valor de referencia. ¿Cuánto fue lo último que ganó? 20.000. Generalmente para un trabajador que está incorrectamente registrado, la última remuneración lo último que ganó suele ser lo mejor. ¿Sí? Generalmente. Entonces, acá lo que establece el 10 es la incorrecta registración de la remuneración. Más concretamente, cuando se consigna una remuneración inferior a la real. ¿Por qué? Porque si yo consigno una remuneración inferior, pago menos cargas sociales, menos impuestos. Si yo consigno una remuneración inferior, si le tengo que pagar indemnizaciones, porque lo despido, voy a tratar de pagarle menos. Si yo tengo que pagarle una licencia paga por enfermedad, voy a hacer un cálculo inferior, lo voy a pagar lo que el tiempo tiene, lo que el hombre o la mujer tienen registrado, ¿se entiende? Entonces, hagamos de cuenta que fulano gana 40 lucas, pero en los recibos aparecen solamente 20.000. ¿Cuánto tiene por mes sin registrar? 20.000 pesos por mes sin registrar. Yo tengo que buscar el total de las remuneraciones devengadas y no registradas. Hagamos de cuenta que estuvo 4 años en esta situación. Entonces serían, ¿cuántos meses son 4 años? 48 meses. 20.000, cada mes hubo 20.000 pesos sin registrar. Por 48 meses, ¿cuánto me da? Es lo mismo que el ejemplo del principio. 960.000 pesos. Pero nosotros no vamos a tomar cuenta eso, el total, no vamos a tomar como multa el total de remuneraciones registradas, sino devengadas y no registradas. Sino lo que vamos a tomar en cuenta es la cuarta parte del total de remuneraciones devengadas y no registradas. Si era 960.000, yo voy a tomar en cuenta 960.000 dividido 4. Es decir, ¿cuánto? 240.000 pesos. ¿Esa sería la multa total? No, porque nosotros también tenemos que tener presente que el trabajador, la trabajadora, devengó remuneraciones en concepto de sueldo anual complementario. Es decir,
¿Cuánto me daba la cuarta parte del total de remuneraciones de vengada y no registrada? 240.000. Bueno, 200 más 40.000 más 240.000 dividido 12. 12. Porque la incidencia del aguinaldo sobre un rubro es ese rubro dividido 12. Y entonces serían 240.000 más 240.000 dividido 12. Me daría 20.000 pesos. 240.000 más 20.000, total de la indemnización del artículo 10, 260.000 pesos. Yo a veces digo multas, a veces digo indemnizaciones. No se vuelvan locos con esta discusión teórica. No tiene consecuencias prácticas para ustedes. Salvo aquel que litigue, aquel que haga un litigio y tiene algún sentido técnico esta distinción entre multas e indemnizaciones. Ustedes muchas veces van a escuchar hablar de las multas de la ley de empleo. Estas son las multas de la ley de empleo. ¿Bien? Ahora, ¿qué hago? Me tienen sin registrar. Entonces, ¿qué es? ¿Paso y me pagan las remuneraciones? Ya está. Perdón, paso y me pagan las multas, ya está. ¿Es pasar por caja y me las pagan? No, es un poco más complejo. El sistema de seguridad social falta. No, esto además del sistema de la seguridad social. Entonces, veamos cómo funciona esto. ¿Alguien puede leer el artículo 11 de la ley 24013? Léanlo por la... Yo dudo si esto es literal. Sí, pues léanlo de lo que tienen ustedes, esto no sé si es literal. Lo leo yo, profe. 11. Artículo 11. Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimenten en forma fehaciente las siguientes acciones. A. Establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. Y B. Proceda de inmediato y en todo caso no después de las 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Con la intimación, el trabajador deberá indicar la fecha real de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de esta ley, solo se computarán remuneraciones devengadas hasta los 2 años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Gracias, Axel. A ver, las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 o 10, clandestinidad total, posdatación de la fecha de ingreso o subvaloración de la remuneración, procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimenten en forma fehaciente las siguientes acciones. Es decir, previo a todo trámite, el trabajador o su organización sindical tienen que intimar al empleador a que lo regularicen. Esta es la famosa intimación del artículo 11. A ver, yo les voy a contar algo. Esta intimación, la del artículo 11 de la ley 24013, la llamo la indemnización de las vísperas, o mejor dicho, la intimación de las vísperas. ¿Por qué? Porque uno la hace cuando ya está jugado. Uno sabe cuándo lo van a rajar. Porque si uno manda una intimación a que lo regularicen, te rajan. La mayoría de las veces. Es casi un pleno. Créeme que si vos mandás esto, casi seguro te rajan o no. Si está totalmente clandestino, no te dejan entrar más a la empresa o lo que fuera. Con lo cual, siempre hay que tener presente dos cuestiones. Es la del momento previo a que te rajen. Y previo, ¿por qué? Porque el decreto reglamentario dice que esta intimación la tenés que hacer de modo fehaciente, es decir, por carta, documento o telegrama, estando vigente la relación laboral. Uf.
Tiene que ser sobre el filo antes que te vayas, pero no del otro lado. Dos cuestiones. Generalmente cuando viene alguien y pregunta, vos le decís al laburante, ¿estás seguro? Sobre todo si el desempleo crece. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Piénselo bien. No importa el apuro, pero piénselo bien, porque puede perder el laburo. Como es una decisión tan personal, yo en muchísimos años de experiencia no he visto nunca que una organización sindical mande ese telegrama. Porque una organización sindical no se va a meter en el cuero de ese trabajador e intimar el nombre del trabajador, porque si lo van a rajar, no quiere ser responsable de que encima lo rajen. Es muy raro que una organización sindical intime, salvo que intime por un grupo de 30 personas. Pero ahí ya tendría defectos técnicos que no tendrían que ver con esto y se te caería toda la intimación. Con lo cual ustedes tienen que tener presente que es la intimación de las vísperas. Reitero, un minuto antes que convertirte en calabaza, porque si te convertís en calabaza, el decreto dice lo que la ley no dice, que tiene que ser estar vigente la relación laboral. Por eso nunca te deschaves, nunca digas, deme tareas, intime por ley de empleo y a la vez pidas tareas. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, si pide tarea es porque ya lo echaron. Y si ya lo echaron, ya no procede la intimación. Con lo cual tiene que ser limpita. Cuando manda una intimación del artículo 11, que sea de eso nomás. No pongas más nada. Aunque tenga el patrón un muñequito vudú el que está lleno de alfileres. Habla solamente de eso. Pues si vos decís, no me da tarea, ya lo echaron a este. Con lo cual, les cuento una anécdota en el minuto que nos queda. Cuando yo era un joven abogado, me acuerdo que me habían explicado exactamente lo que le acaban de explicar a ustedes, o al menos eso entendí. Y vino una vez una maestra jardinera diciéndome que no aguantaba más, y que la tenían sin registrar. Se quería ir, quería renunciar, le dije, no renuncies, vamos a mandar una intimación de ley 24013, artículo 2. A las 2 semanas aparece, llorando, y lloraba, hasta que me dice, me echaron. No, perdón, me registraron. En vez de enojarse y no dejarla entrar, la registraron. Es decir, el patrón hizo lo que tenía que hacer, con lo cual toda mi estrategia de que la mujer no vuelva a volver a trabajar se me fue al diablo. Les cuento esto, fue en 25 años de profesión la única vez que me pasó, la primera. Así que hola. Bueno, ¿se entiende? A ver. Estoy inhabilitado para la función. A ver. Perfecto. Bueno. Un segundito. Bueno, entonces. ¿Se entiende eso? La única vez que me pasó que no echaron a una chica o a un chico con respecto a la registración fue la primera vez, con lo cual imagínense a alguien que recién se recibe, porque decía poco que se había recibido, lo peor que te puede pasar, porque te pone en crisis absolutamente todas las lógicas. No pasa frecuentemente, te rajan de una. Eso por un lado. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Generalmente esto lo hace el trabajador o la trabajadora. Intimar al empleador a fin de que proceda a la inscripción, ¿sí?
o del 8, o del 9, o del 10. ¿De qué modo? De modo fehaciente. ¿Qué es de modo fehaciente? Por carta, documento o telegrama colacionado. Esos son los modos fehacientes. ¿Por qué fehacientes? Porque te dan... ¿Por qué? Porque te otorgan varias cuestiones. Uno, la autenticidad. Podés demostrar, como medio de prueba, la autenticidad del texto, del contenido de lo que vos dijiste. ¿Sí? Por un lado, dan fe pública del contenido de lo que vos pediste o vos dijiste, y por el otro lado dan fecha cierta. Tenés fecha y hora cierta de la intimación. Entonces, por eso el modo es fehaciente. Por lo cual, se tiene que intimar a que proceda la inscripción y establezca la fecha real de ingreso o el monto verdadero de las remuneraciones. ¿Sí? Esto más o menos así. Atento a los términos del artículo 8 o 9 o 10, depende de la situación. Atento a los términos del artículo 8, 9 o 10 de la Ley Nacional de Empleo, intimo a que regularice el contrato de trabajo que nos une, punto. Indico fecha y ahí consigno los reales términos de la relación. Indico como real fecha de ingreso, tal. Indico como real remuneración, tal. Indico como real categoría laboral, tal. ¿Se entiende esto? Ahora vamos armando cómo debiera ser esa intimación. Pero dice, se intima al empleador a fin que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. Y B, para establecer la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, tengo que describir lo que le dije recién, cómo es la relación laboral. Y B, proceda de inmediato y en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitirle a la AFIP copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. Un dato. ¿Yo voy a ir en un mismo día 2 veces al correo? Es muy difícil que uno vaya 2 veces al correo en el mismo día o dentro de las 24 horas. Con lo cual, lo que se aconseja es que cuando el trabajador o la trabajadora intiman al empleador a que lo regularice correctamente, en el mismo momento le comunica a la AFIP que está haciendo esta intimación. ¿Cómo se hace eso? Agarra y dice, informa a usted la intimación realizada a fulano de la tal en los términos del artículo 11 de la 2403, y transcribo el texto de la intimación. Como la AFIP en este momento no están abiertos los locales de la AFIP, esto en este momento se hace digitalmente. Uno se mete a través de la página de la AFIP y pone en comunicaciones laborales, lo sube y comunica de esa manera. ¿Se entiende? Bueno, sigamos leyendo este artículo 11 que leyó Axel. Dice que con la intimación... Va de vuelta. El día que yo le mando esta intimación del artículo 11, mandale en el mismo momento a la AFIP. ¿Por qué? Porque dice que dentro de las 24 horas. Y hay jueces que son lo suficientemente pelotudos como para decir, para rechazarte un reclamo por ley 24013 porque vos lo enviaste a las 48 o a las 72, o lo hiciste en un momento razonable, pero no dentro de las 24 horas. ¿Se entiende? Algunos jueces dicen que este es un requisito, es como suelen decir los abogados, un excesivo rigorismo formal, un excesivo rigor formal, y que si no se cumple ese excesivo rigor formal, hace caer el derecho de fondo, lo cual es un disparate. Es tan rigurosa la forma que vulnera el derecho de fondo, ¿se entiende? Como no sabemos qué juez nos vamos a encontrar enfrente, preferible es que cuando vas a mandar el telegrama o la carta documento de la 24013, lo hagas todo junto, al patrón y a la AFIP. Ahora, ¿qué correo ir para mandar esta? Iban a ir seguramente al correo oficial, el ex correo argentino. ¿Sí? Y van a mandar un texto en los términos del telegrama ley 23789. ¿Por qué? Porque es la carta documento laboral y
tiene el beneficio de la gratuidad. Un trabajador o una trabajadora con mostrar su documento. Más de 30 palabras o menos de 30 palabras. Si se conviene que en estos casos, cuando uno hace una intimación de ley 24013, sea más de 30 palabras. ¿La diferencia cuál es? Que si lo mandás con un telegrama de menos de 30 palabras, una copia va al destinatario, la otra copia queda en correo y vos te quedás sin copia. Pero si es de más de 30 palabras, una copia va al destinatario, otra queda en el correo y otra te la llevas a tu casita. ¿Se entiende esto? Pero es gratuito. Generalmente, ustedes sepan varias cuestiones. Siempre que va a mandar una carta documento un laburante al patrón, pase por ley 23789, que es el telegrama obrero. Se hace en el correo oficial y es gratuito para el laburante. Profe, el telegrama, ¿cómo? Que salió medio cortadito el audio. El famoso telegrama obrero. O telegrama ley 23789, que es la ley de gratuidad. Esto se hace en una sola empresa de correos, lo que era el viejo correo argentino, el correo oficial. ¿Sí? Ahora, el empleador no tiene la gratuidad, por lo cual lo va a mandar por OCA, por Andreani, por correo argentino, por lo que le quepa el ensayo, por lo que se le ocurra, ¿entienden? Por pirulito mails, por donde les parezca. En esto sepan lo siguiente. Dos cuestiones que ustedes tienen que tener muy claro. Ustedes fíjense que acá hay un texto. Yo le pongo fecha. Fíjense que no pongo ninguna fecha. ¿Por qué? Porque si yo acá le pongo 17 de octubre de 1945, es lo mismo. ¿Qué sé yo? Flor, ¿qué día naciste? 13 de septiembre del 1996. Me voy a pegar un corchazo. 13 de septiembre de 1986, 8 días antes que mi hijo mayor. Entonces, el 13 de septiembre de 1996, yo le pongo 13 de septiembre de 1996. Sábado 21, el 14, un viernes naciste. Un viernes. Viernes 13 de septiembre de 1996. Es lo mismo que yo ponga eso, que ponga 17 de octubre de 1945, que ponga 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? Porque la fecha que voy a tener en cuenta es la fecha en que lo recibo, no en la que se manda. No es la fecha de imposición la que voy a tener en cuenta, sino la fecha de recepción. Y anoten, todo telegrama, todas las notificaciones tienen carácter recepticio. Es decir, tienen eficacia a partir de su notificación. Las notificaciones tienen carácter recepticio. Y otra cuestión más importante para el tema de las notificaciones. Cada parte es responsable del medio utilizado. Si el empleador elige, en vez de correo argentino, correo oficial, elige Andreani, OCA, lo que sea, si tarda más o menos, si entra a un barrio o no entra a un barrio, es responsable del medio que utilizó, del medio que elige. Lo mismo sucede con el trabajador, solamente que lo bueno del correo argentino es que entra a todos lados. Y dentro de todo, lo más prolijo, los correos pasan por una etapa terminal, les digo. No es como antes que desde el mail para acá, los correos pasan una crisis terminal. A ver. Entonces, ¿qué medio suele utilizar el empleador? ¿Qué medio utiliza el trabajador? ¿Qué es el telegrama obrero? ¿Qué carácter tienen los despachos epistolares? ¿Tienen carácter recepticio? Cada parte se hace cargo del medio utilizado. Estas cosas ustedes las tienen que saber, ¿sí? Tienen que ver con la práctica. Ahora, sigamos leyendo el artículo 11. Vemos que con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. Entonces uno digo, atento a los términos, la ley 24013, intimo
a que en el plazo, ¿qué plazo? De 30 días. 30 días. 30 días. Oh, Meta, 30 días. entonces. Atento a los términos del artículo 8, 9 o 10 de la ley 2403, intimo a que en el plazo de 30 días registre el contrato de trabajo que nos une. Indico como real fecha de ingreso tal, indico como real remuneración tal, indico como real categoría tal. Pero OJ, aquí dice que yo tengo 30 días, para dar total cumplimiento a la intimación. ¿Recuerdan el silencio del empleador? ¿Recuerdan el 57 que dice que cuando me intima el laburante tengo cuántos días, tengo que esperar un plazo razonable? ¿Y de cuánto es ese plazo? 48 horas. Ponele 72 horas. Y acá viene la cuestión. Una cosa es que tenga 30 días para cumplir y otra cosa es que tenga 30 días para contestarme la carta documento. En función de la buena fe, yo indicaría que me tienen que contestar en un plazo razonable. Pero imagínate que tarda 30 días para contestarme. Mire, a usted, yo no lo conozco. Andate a la puta madre. Perdón. ¿Se entiende el punto? Entonces yo haría la siguiente carta documento. Atento a los términos del artículo 8, 9 o 10 de la ley 24013, intimo a que en el plazo de 48 horas manifieste su inequívoca voluntad de dar cumplimiento dentro de los 30 días con la correcta registración del contrato de trabajo que nos une. Indico como real fecha de ingreso tal, indico como real remuneración tal, indico como real categoría tal. ¿Vieron? Ya suena distinto. Pero yo lo estoy intimando. Y frente a toda intimación yo tengo que decirle, che, si yo te intimo y no cumplís, va a pasar algo. ¿Y qué pasa si no me registran? Si no me registran, están desconociendo circunstancias esenciales del contrato de trabajo. Es una injuria, puede hasta ser una injuria grave, casi imposible continuar la relación laboral. La verdad que es una injuria del carajo, porque está desconociendo la relación laboral en sí misma o los extremos fundamentales de la relación laboral. Con lo cual se me ocurre lo siguiente. Atento a los términos de la ley 24013, artículo 8, 9 o 10, intima que en el plazo de 48 o 72 horas manifieste su inequívoca voluntad de dar cumplimiento dentro del lapso de 30 días de la presente notificación con la correcta registración del contrato de trabajo que nos une. Indico real fecha de ingreso tal, indico real categoría tal, indico real remuneración tal. Su silencio, su negativa, su silencio, su respuesta ambigua, lo consideraré como injuria de tal gravedad que impedirá la normal prosecución de la relación laboral y me pondrá en situación de despido indirecto. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, a la intimación le agrego un apercibimiento. Si vos no cumplís la intimación, yo voy a hacer esto otro. Y ahí le agrego más. Ahí le puedo agregar más. A ver, otras cosas que podemos agregar. ¿Quién me lee el artículo 15? Celeste, ¿lo tenés por ahí? O Dalila. Yo lo puedo leer. Cualquiera de las tres. No se peleen. Bueno, no nos vamos a pelear por un artículo. Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que se le hubiere cursado de modo justificado, se me bloqueó el celular, de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajo que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgara efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará.
La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10 y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. Bueno, el punto es el siguiente. Aparte del 8, 9 y el 10, el 15 me habla del despido represalia. Si el empleador, a partir de que recibió la carta de documento, dentro de los 2 años me despide, sin causa, se presume que es porque, como represalia a la intimación. Pero lo mismo ocurre para el despido indirecto. Porque si no, con solo hacerme la vida imposible, no me paga el sueldo varios meses, me considero despedido, pero en realidad lo que está tratando es sacarme de encima en función de la intimación del artículo 11, ¿se entiende? En dichos casos también se paga una indemnización adicional. Ahora volvemos con la indemnización adicional del artículo 15. Entonces, se me ocurre, atento a los términos de la ley 24013, artículo 8, 9 o 10, intimo a que en el plazo de 48 o 72 horas a partir de la notificación de la presente, registre dentro de los 30 días los términos reales de la relación laboral que nos une. Indico como real fecha de ingreso tal, indico como real remuneración tal, indico como real categoría tal. Su negativa, su silencio, su respuesta ambigua, la deberé considerar como injuria de tal gravedad que impedirá la normal prosecución de la relación laboral y me consideraré en situación de despido. Dado lo cual le reclamaré las multas o del 8 o del 9 o del 10, más los recargos indemnizatorios del artículo 15. ¿Sí? Punto seguido. Asimismo, metámosle gas, a ver, asimismo, sin perjuicio de ello, me gusta más sin perjuicio de ello, procederá a notificar a la FIP, como ordena el artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo, no obstante de realizarle denuncia criminal, no pongan penal, criminal suena peor, sin perjuicio de realizar denuncia criminal por violación a la ley penal tributaria. Sangre. Mucha sangre. Así como Stoker cuando escribió Drácula, o cuando la película de Coppola Drácula invocaba a los vientos, winds, no, bueno, sangre, una cosa, mucha sangre. ¿Se entiende el punto? Vean la versión Drácula de los 90 de Coppola, que es fenomenal. Francis Ford Coppola, no el otro Coppola. Entonces, ¿me van siguiendo con esto? Se las ordeno. Porque yo tengo una versión escrita acá, pero siempre le pongo un poco de gas, le saco, le pongo, bueno. El esquema sería este, pero no importa, después la vemos. Atento a los términos del artículo 8 o 9 o 10 de la ley 24013, intimo a que en el plazo de 48 o 72 horas, un plazo razonable, manifieste su inequívoca voluntad de cumplir dentro de los 30 días a partir de que te estoy notificando con la correcta registración del contrato de trabajo que nos une. Fecha real de ingreso tal, real categoría tal, real remuneración tantos pesos netos mensuales, no te olvides que cobras en neto, de intimación, apercibimiento, a ver, tu negativa, tu respuesta ambigua, tu silencio o tu incumplimiento lo deberé considerar como una injuria de tal gravedad, casi imposible continuar todo esto, considerándome despedido por tu sola y exclusiva responsabilidad y reclamando en su caso, además de las indemnizaciones por despido, las multas de los artículos 8 o 9 o 10, más los incrementos del artículo 15 de la Ley Nacional del Empleo. ¿Se entiende? El recargo por despido represalia. Punto seguido. Sin perjuicio de todo esto, te aviso que le voy a avisar a la FIP, sin perjuicio que te haga denuncia criminal por incumplimiento a los deberes de la ley penal tributaria. Va a reaccionar el chico. Si no te echan con eso,
casi no podés, andá y pegale, pero bueno, ahí no va a cobrar ninguna indemnización, seguramente va en cana. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Consulta. Sí. Si yo no tengo todos los meses o todas las semanas, depende de cómo cobre la misma remuneración, ¿qué se pone? ¿La mejor o se saca un promedio? Yo suelo hacer un promedio de los últimos 6 meses. Yo suelo hacer un promedio de los últimos 6 meses. ¿Sí? Busco un valor de referencia que resulte verosímil. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Luis, tengo una pregunta Sí. también con respecto a lo que estaba mencionando sobre en la intimación que vos pones el plazo de 48 horas. Eso no está especificado en el artículo, pero eso es válido. Es un plazo, ¿se puede hacer? esto es un plazo razonable, es decir, cuando vos le pedís algo a la otra parte te tiene que contestar en un plazo razonable. Un plazo razonable nunca puede ser inferior a 48 horas. Claro, pero como en el artículo no queda especificado, No, es como eso es una discusión que se tuvo con el ex secretario de Trabajo del gobierno de Menem, que cada vez que lo nombro se me cae el techo o algo. Es muy ufa. Con el gobierno del turco, el secretario de Trabajo era, ¿cómo se llama? Otro que lo tengo negado. Carlos Zetala. El mismo Carlos Zetala que no sé por qué carajo se lo estudia en Derecho 4, siendo un personaje tan siniestro. Entonces, Carlos Zetala dice, no, en realidad, ¿cuánto tiempo tiene que esperar el trabajador para que le conteste el empleador? Zetala dice 30 días. Si esa es la intención de Zetala, la verdad que la escribió mal la intención, porque cuando nosotros leemos el artículo 11 dice que si el empleador contestara y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los 30 días. Los 30 días son para dar total cumplimiento, no para contestar. Contestar se hace en un plazo razonable, nunca inferior a 48 horas, por eso digo 48 o 72 horas. Hoy es casi, la mayoría opina como estamos diciendo y Etala se quedó ahí, refunfuñando. Entonces, algunas cuestiones. Quiero retomar el artículo 15, que tiene su complejidad aunque le parezca que no. Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que se le hubiera acusado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, en ese caso el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido, ¿no? A mí me despiden, recibo hoy lo intimo por 2403 y me despiden dentro de 2 meses. Me despiden sin causa. O me tengo que considerar despedido porque me la hace imposible, me tengo que considerar despedido. ¿Le agrego la intimación del artículo 15? Sí. ¿Y a cuánto equivale la intimación del artículo 15? Hagamos de cuenta que a mí me despiden. Me van a tener que pagar la indemnización por despido. Hagan de cuenta que la indemnización por despido son 200.000 pesos. Pero como yo estoy en periodo de sospecha, estoy dentro de los 2 años, el trabajador despedido tendrá derecho a recibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido. Si yo por la indemnización común recibo 200.000, ¿cuánto más tengo que recibir? No los escucho. Serían otros 200.000. Otros. ¿Otros qué? O sea, en total 400.000 sería. Claro, 400.000 sería. O más el demagogo. 200.000, pero leamos bien. Yo les voy a contar algo. Un fallo de la Corte. Hubo varios ya. Síganme el razonamiento. Presten atención a lo que les voy a decir. Yo intimo por ley 24.013. Por ejemplo, por incorrecta registración de la redacción, por incorrecta fecha de ingreso o por incorrecta remuneración.
pero no puedo probar ni la real remuneración ni la real fecha de ingreso. No lo puedo probar. Con lo cual el juez me rechaza la demanda. Pero hacé de cuenta que a vos te echaron dentro de los 2 años. Tal vez no podés probar ni el 8, ni el 9 ni el 10 de la ley de empleo, pero sí podés probar que te echaron dentro de los 2 años que intimaste. ¿Se entiende? Las multas del artículo 8, 9 y 10 obedecen, tienen la idea de reparar lo no registrado. La multa del artículo 15 lo que busca es reparar el despido represalia. Capaz que vos no podés probar la incorrecta registración, pero sí podés probar que te echaron porque pediste la correcta registración. ¿Qué demuestra esto que le estoy diciendo, que la Corte Suprema lo ha dicho varias veces? Demuestra que la multa o indemnización del artículo 15 es autónoma de la otra. Volvamos a leer el 15. El trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones. Ustedes están viendo la... sí, lo están viendo. El trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Dalila, Tomás, le pagaban 200.000 por el despido. ¿Cuánto es el doble de la indemnización que hubiera percibido por el despido? Que le hubiera correspondido percibir como consecuencia del despido. El doble son 400.000, pero es una indemnización autónoma. La indemnización del 15 es el doble de la indemnización por despido. Entonces el 15 son 400.000 más 200.000. Y entonces serían 600.000, no 400.000. Yo quiero que le presten atención a eso. En realidad, conozco 2 personas que opinan esto. Una soy yo. Y yo lo he planteado numerosas veces en juicios, y cuando alguien dice un disparate, el juez o la otra parte suele dictar lo que se llama la plus petitio inexcusable. ¿Qué es la plus petitio inexcusable? Es cuando uno se va a la miércoles y pide un disparate. ¿Se entiende esto? La plus petitio inexcusable. Generalmente te sanciona. Bueno, yo lo he pedido muchas veces. Jamás ningún juez ni ninguna parte me ha pedido la plus petitio inexcusable. Con lo cual, esto tiene fundamento jurídico lo que digo. De hecho, claro, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. El 15 es el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Y esto tiene respaldo en lo que dice la Corte. Una cosa es el 8, 9 y el 10 y otra cosa es el 15. El 15 es una indemnización autónoma del resto de las indemnizaciones y del resto de las multas. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Se entendió? ¿Se sumarían entonces las dos indemnizaciones? Perdón. No, estaba preguntando Sí, si se sí, sumaban Axel. entonces las dos indemnizaciones. Sí, Axel. Sí, Dalila. Ahora, ¿qué me iba a decir Dalila? Sí, Digo, Axel, a tu leyéndolo, pregunta, sí. leyéndolo digo, a mí me corresponden 200 y el 15 dice que en realidad me corresponde el doble. Como que no le encuentro tanta lógica a ese 600. El 15 es el doble. El 15 es el doble. Es el monto duplicado, más lo que te corresponde por indemnización por despido. Ahora vas a ver por qué es aún más plausible esta lectura. Con el tiempo, ¿qué pasó?
Se rechazaron muchísimas demandas. Los jueces no suelen ser muy graciosos con esto, suelen ser bastante jodidos. Con lo cual, con el tiempo, empezaron a rechazar demandas. ¿Por qué? O porque no se cumplían las 24 horas del telegrama de la AFIP, o porque se mandaba el telegrama estando rota la relación laboral. ¿Sí? Entonces, frente a esos casos, se empezó a usar otra ley que salió en la época de Fernando de la Duda. La ley 25.323. La ley 25.323, ¿alguno de ustedes la tiene a mano? La voy a buscar rápidamente. La ley 25.323. Yo le voy a leer el artículo primero de la ley 25.323. Dice, las indemnizaciones previstas por la ley 2744 o las que en el futuro la reemplacen serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no está registrado o lo esté de modo deficiente. ¿Te fijaste, Dalila, cómo cambiaron en la redacción? Claramente dijeron, las indemnizaciones previstas en la 2744, es decir, las indemnizaciones por despido, esas indemnizaciones serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido esté deficientemente registrada. Vos fíjate cómo se cuidaron para que no sea eso más una indemnización autónoma, sino que sea el doble de eso. Esta ley es claramente posterior a la 24013. Entonces, lo que quiero que ustedes tengan muy presente, a ver, ahí apareció. Que acá aparece otra puertita más. ¿Qué pasa cuando de pronto el trabajador no tiene todos los elementos para intimar por la 24013? ¿Por qué? O porque se olvidó de mandar la carta de documento a la FIP, o no llegó nunca. O porque no estaba vigente la relación laboral y tiene dudas. En esos casos, sugerencia que subsidiariamente formule el mismo pedido conforme los términos de la ley 2403, perdón, de la ley 25323. La ley 25323, ¿qué hace? Duplica las indemnizaciones por despido. Pero la ley 25323 no tiene ningún requisito, no le exige que mandes la intimación del artículo 11, no le exige que comuniques a la FIP, no exige que esté vigente la relación laboral, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo mandaría yo un telegrama de registración? Toma 25. Atento a los artículos 8, 9 o 10 de la ley 24013, intimo a que en el plazo de 48 o 72 horas, a partir de la recepción de la presente, regularice dentro del lapso de 30 días los términos reales de la relación laboral que nos une. Intimo como real fecha de ingreso, tal día. Intimo como real remuneración, tantos pesos netos mensuales. Intimo como real categoría, tal. Su negativa, su respuesta ambigua, su silencio, su incumplimiento a la presente, lo consideraré como una injuria de tal gravedad que hace imposible que continuemos la relación laboral y me consideraré en situación de despido indirecto, dado lo cual reclamaré a las multas del 8 o del 9 o del 10 las multas previstas en el artículo 15 de la ley 24013. Punto seguido. Sin perjuicio de ello, le notifico que voy a comunicar a la FIP de esta intimación, ellos no obstante de iniciar las acciones criminales correspondientes por incumplimiento de la ley penal tributaria. Punto aparte. Sin perjuicio de todo lo que te estoy diciendo,
reservo derecho de aplicar en su caso el artículo primero de la ley 25.323. Plan A, plan B, si me sale mal. ¿Se entiende esto? Pero no pueden salir Subsidiariamente las dos, Luis. O sea, no me pueden indemnizar por las dos. no. La 25.323 dice expresamente que el agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo primero de la 25.323, no es acumulable ni al artículo ni al 8, ni al 9, ni al 10, ni al 10, ni al 15 de la Ley Nacional de Empleo. Algunas cuestiones, antes que nos convirtamos en calabazas. A ver. Uy, qué poca reacción que tengo. Tengo menos reacción que naturalizado yo. A ver, algunas cuestiones prácticas. Nunca hay que dar a entender ni someramente que la relación laboral ya se extinguió. Por eso, la ley, cuando intimo por ley de empleo, que sea ley de empleo. No metas, no me pagas el sueldo, no metas, no me está dando tareas, porque el no me está dando tareas o algo por el estilo debe darlo, puede llegar a que el juez piense que la relación laboral ya se extinguió. ¿Sí? Ahora bien, nos vemos en ¿cuántos minutos, Rochi? Y 30. Descanso 6 minutos y medio. ¿Cómo es que dicen ustedes? Tips de la 2403. Tiene que estar vigente la relación laboral. Tiene que estar vigente la relación laboral. Con lo cual, no pongas esto que decía recién. Atento, como no me das tareas, dame tareas. Y además te intimo por 24.013. No hagas eso. No hagas eso nunca, no hagas eso nunca. Nunca. No hagas eso. Morfátela. Mordete la mano, la lengua, lo que sea. Pero no pongas nada más que 24.013. Y subsidiariamente 25.323. ¿Entiendes? Ahora, yo en el ejercicio de la profesión y muchos años viendo esto, a mí me critican mucho porque no perdono una, ni una. Recién Dalila me decía, pero bueno, pero esto podría ser opinable. No, lo he visto 100.000 veces, que el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo le pifiaron, no la escribieron como hubieran querido. Y esto es método argumentativo, y tengo argumento para reclamar lo que le corresponde, todo lo que le corresponde a un mango más laburante, lo voy a reclamar. Pero consejo profesional, nunca macanees, nunca mientas. Nunca le hagas decir a un testigo lo que no dijo, nunca macanees porque siempre se te viene en contra. Después es muy difícil de sostener. Hay una sola mentira piadosa una sola que suelo aceptar. Bueno. Estás totalmente sin registrar. Y te dicen, no vengas más. No hay ninguna constancia de cuál fue de si te rajaron o no te rajaron, porque sos un NN, un clandestino. ¿Se acuerdan? Qué buen disco de Manu Chao. Sos un clandestino absoluto. ¿Hay alguna prueba de que se acabó la relación laboral? No. Intimalo, aunque hayan pasado solo 15 minutos de que te despidieron. Estás del otro lado. Ya le estás viendo la luz blanca en el túnel. ¿Quién era? Suegro que decía cuando se murió que había una luz blanca en un túnel. Ponele, la gran Suegro, ya está. Bueno, intima igual. ¿Cuál es la mentira piadosa? Sí, que estás intimando, ya estando extinguida la relación laboral. Un dato. Ese requisito de que no esté extinguida la relación laboral, lo dice un decreto reglamentario, y el decreto reglamentario le hace decir a la ley lo que la ley no dice. Y los decretos reglamentarios solo pueden reglamentar lo que dice una ley, no lo que no dice. ¿Entiende? Con lo cual también es inconstitucional. Pero es la única mentira piadosa que les recomiendo. ¿Entiende? Cuando estás totalmente clandestino, intimá por la 24.013. Será un día más, 2 horas menos, pero hacelo.
Ahora, cuando ya eso es artículo 8, cuando es 9 o 10, no, ahí se sabe perfectamente. Te despidieron, te despidieron. Lo que llega primero, si llega primero la 24, tu intimación del artículo 11, vale. Pero si llega primero el telegrama de despido, está frito. Por eso es bueno meter subsidiariamente, intimo subsidiariamente por la 25.323. Plan A, plan B. ¿Qué es lo que tiene la 25.20 menos requisitos? Por eso siempre pedíla subsidiariamente. Está bien, es menos plata, pero tenés plan B. Si se te cae, no se te cae todo. Otra cuestión. Cuando intimes por la 24013, no intimes, registrame, me considero despedido. Que no sea la única injuria el que esté sin registrar. Generalmente, si estás sin registrar, pasa de todo en la relación laboral. Es decir, no busques una sola injuria. Busca dos o más. ¿Por qué? Porque si vos no podés probar la falta de... Si vos no podés probar una cosa, al menos tenés la otra. Y si no tenés la otra, tenés la otra. Jugá docena, jugá color, jugá par impar. Pero no sea cosa, porque tenés el 6 luces, tenés el reborde, tenés 6 luces. No jugués con una sola bala a la ruleta rusa. Cuando te consideras despedido, y esto vale para todo, nunca te consideres despedido por una sola causa. Si te vas a considerar despedido, busca más de una, porque si te falla esa causa, se te cae todo el juicio. ¿Tips? Dijimos, sigamos con los tips. Hace un tiempo me vino, ¿cómo se llamaba Juan? Era el chofer de una obra social. No me acuerdo la pucha. Era un fenómeno el chabón. Lo echa a la obra social y me viene a ver a mí de Querusa, que era el abogado del sindicato. Teóricamente yo no lo podía patrocinar. Y le dije, mira, te rajaron. Y vos estabas como chofer, y en el recibo de sueldo, ¿cómo estás? Como administrativo de la obra social. Y yo dije, ¿qué pasa si se accidenta un día manejando el auto? Es un accidente de trabajo. ¿Y cómo lo pasás eso? ¿Me accidenté yendo de esta oficina hasta otra? El airbag me hizo pelota. Tengo incrustado un paragolpes en mi cabeza. Yendo de una oficina a otra. No suena. Con lo cual se me ocurrió lo siguiente. Invoqué la 25323. Usted fíjese que la 24013 procede cuando clandestinidad total. Frente a incorrecta registración de la fecha de ingreso, frente a la incorrecta registración de la remuneración, pero no hice nada con respecto a la categoría. Bueno, invoqué la 25323. Y fíjense que la 25323 dice que yo no tengo que decir, no tengo que invocar que me provoque un perjuicio. No obstante hice. Me provoca el siguiente perjuicio. Yo sufro un accidente y cómo lo hago pasar frente a la ART. ¿Se entiende esto? La 25323 es más versátil. Otra cosa más. Una vez tuve un caso ahí de uno de esos restaurantes, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la calle principal de Las Cañitas? Arces. Bueno, ese grupo de restaurantes cool que hay ahí. La Fonda del Polo era. Resulta que en la actividad gastronómica el asunto es el siguiente. Por convenio vos tenés que ganar 25.000 pesos. Ponele, estoy diciendo cualquiera. 25.000. Esto es lo que te corresponde. Pero en realidad yo te voy a pagar 15. Pero en el recibo, Baez. Simon es un tipo de prestigio. La calle Baez. ¿Viste? Vos vas ahí por Baez, estaba la Fonda del Polo.
Y al mozo, al mosaico de la fonda del Polo, le pagaban 15 lucas en vez de los 25. Firmaba, lo recibo por 25 lucas, pero recibía 15. El resto, los otros 10, ¿cómo? Propinas. 15 y lo demás da remar en dulce de leche. Es asunto tuyo. Y el tema es que, ¿alguno de ustedes laburó de camarero o camarera? Los mozos suelen dividirse, y mozas, en plazas. Tantas mesas son de uno, tantas mesas son de otro, y van rotando las plazas, porque no todas son iguales. Y a este mozo, ¿qué habían hecho con él? Lo habían mandado a laburar a las mesas de afuera. ¿Cuál era el problema? Que estábamos en julio. Se recagaron de frío los clientes. Y nadie se sentaba en la mesa de afuera, obviously. Con lo cual no había propina. Con lo cual fue un invierno muy largo. Muy largo se consideró despedido. Y estaba el tema de yo decía, la 24013 me habla de cuando se consigna una cifra, una suma inferior a la real, pero nada dice cuando se consigna una cifra superior a la real. ¿Se entiende? Con lo cual no era aplicable el artículo 10 de la Ley Nacional de Empleo. ¿Qué utilicé en ese caso? La 25323. Era una incorrecta registración de la relación laboral. Obviamente que le pedí el sueldo devengado y sobre eso hice todos los cálculos. Y utilicé una norma muy interesante, ahora se derogó. Cuando, en las épocas previas que se produjo el corralito en el 2001, decía que que cuando una persona, cualquier mortal, que debiera pagarle una suma a otro, tenía que hacerlo o por cheque, o depositando en la cuenta bancaria, o mediante una transferencia, o de una manera que quede registrado, bajo pena de nulidad y tenerse por no efectuado el pago. Todo pago superior a 1.000 pesos tenía que revestir esa formalidad. ¿Y qué hice yo? Bueno, ya estaba la obligación de pagar los sueldos por cuenta sueldo, y a él le pagaban en mano para que no aparezca registrado. Y yo le dije, por aplicación de esa ley de 25343, creo que era un pago superior a 1.000 pesos. No le dieron ni cheque, ni pagaré, ni la transferencia, ni un carajo, con lo cual era en mano. ¿Qué pasaba con ese pago? Era nulo. Es decir, perdón, se tenía como no realizado porque no se habían realizado, porque no se había hecho de acuerdo a la ley. ¿Se entiende esto? Me acuerdo que ese caso de la Fonda del Polo lo terminé conciliando, es decir, arreglando. ¿Por qué? Y porque yo le estaba reclamando todos los salarios caídos desde el día 1 de la relación laboral y que no estaban prescriptos. Lo concilié, digo, pero uno ve cómo uno va agarrando distintas normas en torno de lo mismo. A veces la 24013 nos va a dar una cantidad limitada de respuestas frente a una limitada cantidad de situaciones. Busquemos plan B, la 25323, y ver que la 25323 ofrece otras opciones. Cuando me comí las formas, las 24 horas de la FIP, cuando me comí, por ejemplo, el hecho de que tiene que estar vigente la relación laboral, cuando, por ejemplo, no es necesariamente una cuestión de postdatación de la fecha de ingreso o una subvaloración de la remuneración, sino una incorrecta registración de la categoría. O es, por ejemplo, una antedatación de la fecha de ingreso, o es una sobrevaloración de la remuneración. ¿Entiende? La 25323 no tiene esos prerequisitos, con lo cual yo lo puedo utilizar alternativamente. ¿Estamos con eso? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es a todo esto? 22:47. Yo le voy a contar algo. No doy más. Fuimos lento hoy, muy lento. ¿Cómo se nota que estoy cansado? Uy, el jueves rindo menos yo. Con lo cual les voy a pedir un favor. Lean artículo 80 LST.
Artículo 132 bis LST. Profe, ¿podría repetir la primera, por favor, que a mí se me cortó el audio? Artículo 80 LST. Artículo 132 bis. Te iba a pedir eso, Rochi. 80, 132 bis. No 132, es 132 bis. El artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. ...15, 80, 132 bis y 241. Y vayan empezando a leer remuneración. Del 103 en adelante arranquen. ¿Sí? Al menos del 103 al 115. Lee una primera leída, una primera aproximación. Lean estos artículos desde el 103, 103, Roche. 103 es propinas. 103 es concepto de remuneración. ¿Sí? Chicos, me voy a hacer una sopa. Alta sopa. Y piensen, si no es muy GD, metería algunos encuentros adicionales. ¿Parece? Si no es muy GD. No están obligados, pero le va a servir para el laburo. No para probar la materia, para laburar como profesionales.